Esta grabación corresponde al taller práctico sobre Xilinx Versal ACAP y los iEngines, llevado a cabo en septiembre del 2021. Esta charla en particular, titulada PMC Boot and Configuration, habla sobre los controladores de plataforma y el arranque y configuración de los ACAP. Pero es independiente. Esto es importante. Es un dispositivo o es un procesador que es independiente. Y como es independiente, tiene también sus dominios de alimentaciones independientes. Esto es muy importante porque digamos que cuando arranca el PMC y luego después es el PMC el que va dando alimentación a los diferentes elementos cuando los necesitamos. Pues si utilizamos los iEngines, si utilizamos los procesadores ARM o si utilizamos la lógica programable. ¿Vale? Bueno, pues el aspecto que tiene este elemento, bueno, las funcionalidades que tiene son las que veis aquí, y que tenemos, pues bueno, que tanto inicializa el dispositivo, ¿vale? Configura y arranca desde un dispositivo de una memoria no volátil o lo que sea, configura los Adaptable Engines, que ya habíamos visto que era la lógica programable, tiene todas las funcionalidades de seguridad, tiene también todas las funcionalidades de depuración, tiene monitorización, o sea, no solo se utiliza en el arranque, sino que hacemos una monitorización para temas de seguridad y temas también de, por ejemplo, podemos controlar alimentaciones, podemos controlar relojes, y también es el que se encarga de arrancar el Processing System. Que al arranque el Processing System, os vuelvo a insistir, que lo que hacemos es arrancamos el Processing System Manager, que ese ya es el que arranca los cores ARM. Bueno, pues esta sería, digamos, las funcionalidades que vamos a tener y ahora sí que vamos a ver qué aspecto tiene este elemento. Veis que la arquitectura es bastante compleja, tenemos un montón de piezas. Vamos a irlas revisando una por una. En primer lugar, lo que tenemos es esta ROM Code Unit. Habíamos hablado que teníamos dentro del Platform Management Controller un microLES. En el fondo, lo que tenemos son dos microLES redundados. Primero es uno que se utiliza simplemente para el arranque, ¿vale? Puramente para el arranque, que veis que tiene una ROM, que es la que se utiliza, además una ROM que no se puede ver, una ROM que se utiliza solo para el arranque y no está disponible para el usuario, una pequeña RAM protegida con ECC, por supuesto, porque aquí no nos podemos permitir ningún fallo, una función físicamente incopiable, algunos registrillos, ¿vale? Esto es lo que hace el arranque más puramente básico. Una vez que ya esto ha arrancado, tenemos el Platform Processing Units, que es el que carga, el que ejecuta, o bueno, el que contiene el Processor Loading Module, ¿vale? Este procesador que es el que se encarga ya de todo el arranque en condiciones y de ir incluso es donde va a correr el software de monitorización. Como esto ya es más complejo, veis que ya tenemos bastante más memoria, ¿vale? Y tenemos una disponible más una global para todo el PMC y unos registros que se utilizan, pues bueno, para establecer comunicación entre el software que tenemos en el PS y el software que tenemos corriendo aquí. Entonces, la idea es que lo que tenemos en el RCU, el primer arranque, es un arranque muy básico que te vale para cualquier placa. Ese arranque básico carga código aquí y este código aquí ya va a ser un código, digamos, a medida de cada placa, pues de los relojes que tenemos, de las memorias, de lo que podamos ir teniendo. Y aquí ya se hace un arranque, digamos, a medida de nuestro sistema en particular. Y una vez que se ha terminado ese arranque, se queda un software ahí corriendo, que es el software de monitorización. Todo esto lo vamos a ver con más detalle en las siguientes transparencias. Más cosas que tenemos, pues bueno, tenemos unas entradas, una interconexión y unos periféricos de entrada-salida. Esa interconexión, ese I/O switch, es el que nos permite acceder a estos periféricos pues también desde el Power Domain, desde el Processing System, desde muchos diferentes puntos de todo el Processing System, y es el que, pues bueno, luego tenemos aquí todo el acceso a los diferentes periféricos que utilizamos para la configuración,
Vale, si veis, los periféricos que tenemos aquí, como ya os comenté ayer, son todos los que necesitamos para acceder a las memorias no volátiles. Que si SD, que si SPI, que puede ser quad o octal, el SMAP, que es el Select Map, la interfaz esclava, y luego tenemos algún I2C y algún GPIO que siempre vienen bien, pues bueno, para el tema de, pues, configurar alguna señal adicional o ver alguna memoria que podamos tener por I2C que nos pueda dar alguna información, pues bueno, cualquier cosa que siempre nos puede venir bien. Una cosa importante es esta que tenéis aquí, ¿vale? Tenemos Memory Processing Units, unidades de protección de memoria de las propietarias de Xilinx, conectadas aquí, conectadas a través o en las conexiones al switch, de tal manera que podemos establecer un mecanismo de protección que solo cierto software sea el que tenga acceso a estas unidades. Esto es básico porque, claro, por temas de seguridad, pues tenemos que tener cuidado que no se nos cuele un software malicioso que pueda llegar a acceder a los contenidos, por ejemplo, de la memoria no volátil. Siguiendo con el tema de los periféricos, pues bueno, acordaros también que teníamos periféricos en el Low Power Domain, ¿vale? Como tenemos este switch que os acabo de contar, en el fondo todo es accesible por todo, ¿vale? Y luego teníamos al final, pues estos input-output, pues tenemos el mío que ya conocíais. PMC tiene una parte muy importante en lo que es depuración, ¿vale? La depuración que tiene su propio tap controller, su propio controlador JTAG, que es para depurar el microLED. Tenemos también para depurar los procesadores ARM, lo que es el sistema del PS, y este nuevo que es el Debug Packet Controller. Una cosa que es nueva en Versal es que podemos tener una conexión de alta velocidad. Pues bueno, todos habéis sufrido que ya cuando los dispositivos son cada vez más complicados, hacer depuración por JTAG es bastante doloroso porque las cosas van muy lentas. Pues bueno, Xilinx está proporcionando esta nueva solución que necesita un cable específico que no es precisamente barato, pero que te permite trabajar a alta velocidad. Puntos también importantes que tenemos aquí son bloques básicos del sistema, ¿vale? Que tenemos posibilidad de tener interconexiones o comunicación entre el software que tenemos en los procesadores ARM y el PLM. Pues le podemos decir al PLM, oye, a lo mejor apaga la lógica programable o apaga tal zona o monitoriza tal tensión o lo que sea, ¿vale? Eso se hace aquí con unos registros que podemos manejar, ¿vale? Tenemos la posibilidad de ir acumulando o generando o monitorizando el sistema y generando los errores. Cuando ocurre un error, pues podemos poner este pin error out o resetear o generar una interrupción y el error se gestiona entre el PS. Depende un poco también la severidad del error. Por ejemplo, si el error es que nos hemos quedado sin reloj, pues entonces probablemente haya que resetear el sistema completamente, porque probablemente o casi con seguridad el PS pues habrá parado. Pero vamos, son ese tipo de monitorizaciones que nos podemos hacer, monitorizaciones muy básicas pero muy potentes a la hora de establecer que el sistema está funcionando bien y que no hay ningún problema grave. Tenemos, pues bueno, todo el tema de los relojes, ¿vale? Tiene también sus propios PLLs, tenemos generadores propiamente de reloj, el controlador del reset, que nos asegura que hasta que las tensiones de alimentación no están estables, pues no podemos arrancar, pues bueno, todas estas configuraciones básicas. Ya os había comentado que tenemos la posibilidad de tener diferentes interrupciones, ¿vale? Existe todo un mecanismo a través del controlador de interrupciones que nos permite establecer comunicación entre el PS y este PMC utilizando interrupciones cruzadas. Eso es lo que pones ahí de Interprocessor Interrupts. Y acerca de este analog está el System Monitor, que ya bien conocido desde hace un montón de generaciones de FPGA, que lo podemos utilizar
para monitorizar las alimentaciones, la temperatura, tensiones externas, bueno, si lo rutamos a través del multiplexor que tiene el conversor analógico digital, y todo eso podemos hacer que lo monitorice el PMC. Como ya os comento, el PMC no solo lo vamos a utilizar en el arranque, sino que podemos ahí correr un software que esté monitorizando tanto a nivel de estabilidad de los relojes, estabilidad de las tensiones de alimentación, de las temperaturas, temas de seguridad, anti-tampering, pues bueno, todas esas operaciones muy básicas de funcionamiento. Que incluso nos interesa que estén incluso más a un nivel más debajo del propio sistema operativo que pueda correr en el PS. Hablando de seguridad, pues tenemos un montón de diferentes mecanismos de seguridad, pues bueno, tanto no simplemente los motores de cifrado, de hashing, sino que tenemos un generador aleatorio completamente aleatorio de números, los fusibles y la memoria o la clave que podemos almacenar con batería, ¿vale? Toda la posibilidad de ese Slave Boot Interface que es para configurarnos como esclavos, que otro dispositivo externo lo configure y también manteniendo sistemas de seguridad, pues bueno, todos los mecanismos de seguridad que ya conocéis y alguno un poco adicional. Ya para ir finalizando, lo que tenemos por aquí es la interfaz para programar la lógica programable y el NOC. Vale, entonces esto se hace a través de esta unidad, de tal manera que, como ya os había comentado, el PMC va a configurar todos los elementos. O sea, no solo va a arrancar el Processing System, sino que también se va a encargar de la configuración de la lógica programable y la configuración del NOC, incluso también, pues bueno, de la configuración de cargar el programa en los AI Engines. Todo eso se hace pues, en diferentes interfaces, y las que utilizamos para cargar el NOC y la lógica programable es este bloque de aquí. Bueno, pues ya vamos acabando con el último bloque que nos queda, que es el reloj de tiempo real, que trabaja en el dominio de batería, al igual que bueno, en FPGAs desde hace mucho tiempo tenemos la posibilidad de alimentar con batería para mantener una clave de cifrado, y también en este caso tenemos un reloj de tiempo real que, pues bueno, que nos podría de alguna manera actualizar o tratar de arrancar el PMC. Podríamos hacer algunas cosas, también algunas aplicaciones interesantes. ¿Cuáles entonces, os está hablando de mucho del arranque, cuáles son las diferentes tareas que podemos tener en el arranque? Bueno, pues ya hemos visto que está la inicialización del PMC, toda la iniciación de todos los elementos, del NOC, de la DDR, de los multi-gigabit transceivers, de la lógica programable, de los AI Engines, la configuración del PS, que incluye cargar el firmware en el Processing System Manager, ¿vale? Pero que también es ese procesador de asistencia para el PS, equivalente algo a lo que tendríais en Single Track Scale. Y luego después tenemos el cargar las imágenes de la APU, en la RPU, con todos los sistemas o los posibles mecanismos de seguridad que podemos tener, tanto hashing como autenticación, como desencriptado, pues bueno, todas esas posibilidades. Bueno, ¿cuáles son los diferentes modos de arranque que tenemos? Pues recordaros que en el arranque el primero que empieza es esta RCU, que hace un arranque súper básico, ¿vale? A una frecuencia muy baja, ¿vale? Y que lo único que hace es mirar cómo están los pines de selección de modo de arranque, que lo veréis en la siguiente transparencia, y a partir de ahí, pues empezar a cargar el código para el PLM, esta pieza de aquí, y esta pieza de aquí, cuando arranca el PLM, ya este código es, digamos, particular de la placa concreta que tenemos, y ya podemos trabajar a una frecuencia más alta y podemos empezar a, digamos, a configurar las cosas no de una manera genérica, sino ya de manera concreta con la placa que tenemos. Bueno, ¿cuáles son los diferentes modos de arranque que tenemos? Pues
vamos a distinguir entre arranque primario y arranque secundario. Lo veréis en unas pocas transparencias. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, tenemos modos maestros, son básicamente todos, que son los bien conocidos. Pues tenemos QSPIs, ¿vale? De direcciones de 24 bits o direcciones de 32 bits. Un OSPI, que es octal, SPI octal. Tarjetas SD con diferentes, digamos, estándares más o menos rápidos de la SD. eMMC también, pues también lo podemos grabar en memoria NAND eMMC. Y luego esclavos están el JTAG de toda la vida y el SelectMap también, que es el de toda la vida, si queremos que un dispositivo externo configurase nuestra FPGA Versal. Pues bueno, al final pues tenéis diferentes posibilidades. Hay, si queremos trabajar en bajo coste, pues está el QSPI. Si queremos trabajar en más rápido, pues tenemos el OSPI, que son un poquito más caras. Tenemos la posibilidad de con un dispositivo externo que trabajando en 32 bits, eso va a toda velocidad. Y luego cosas, digamos, más baratas y más estándares, pues una SD o memoria eMMC. Os había hablado de arranque o fuente primaria y fuente secundaria. ¿Qué es esto de la fuente primaria o la fuente secundaria? Pues bueno, en un principio vamos a arrancar de una fuente primaria, que es de donde vamos a coger el código para el PLM y vamos a proceder al arranque. Digamos que con estos pines o estos modos que os he comentado antes, pues es de ahí de donde se saca el código para el PLM. Pero después del PLM tenemos un montón de cosas de las que podemos seguir, que tenemos que seguir arrancando, que es lo que tenemos en los Processing System, los IA Engines, la lógica programable, ¿vale? Pues parte de esas cosas puede ser que estén no en esa primera memoria QSPI o lo que sea, sino que estén en otros dispositivos. Bueno, pues eso es lo que llamamos como el dispositivo de arranque secundario. ¿Qué dispositivos de arranque secundario podemos tener? Pues fijaros, podemos tener un Ethernet, podemos tener un PCI Express, podemos tener un USB. Os pongo un ejemplo. Fijaros, un ejemplo que os puedo poner es, imaginaos que arrancáis el sistema de una SPI, lo arranca el PLM y a lo mejor de esa SPI pues también configuramos el NOC y la lógica programable, pero queréis que el Linux, todas las imágenes del Processing System, incluyendo el UBOOT y el Linux, vayan de un USB. Pues entonces utilizamos ese USB como fuente secundaria de arranque. ¿Vale? Bueno, entonces esto sí, también es una novedad. Dentro del archivo de configuración podemos hacer referencia hasta que aquí arrancamos de nuestro dispositivo primario, por ejemplo la QSPI, y luego ya seguimos con un dispositivo secundario, el que sea. Todos estamos acostumbrados a hablar de bitstreams, ¿vale? Pues bueno, el bitstream valía cuando la FPGA era una única cosa que tenía simplemente la zona de lógica programable. Ahora, con estos dispositivos, la FPGA ya no es FPGA, que es el ECAP, y ya no es simplemente lógica programable, sino que tenemos diferentes elementos, que si los Processing System con los procesadores ARM, la lógica programable, el NOC, los IA Engines. Bueno, pues como esto ya tenemos un montón de piezas, el concepto de bitstream ya no vale y aparece el concepto del Programmable Device Image. Programmable Device Image, lo que tenemos son los diferentes elementos que vamos a necesitar. Yo creo que se ve mucho mejor en esta diapositiva. Tenemos una cabecera, ¿vale? Algo similar a lo que ya conocíais cuando estabais trabajando en Sync. Tenemos el arranque para el PLM. Acordaros, lo que vamos a tener es la ROM va a leer los pines de modo de arranque y basado en sus pines de arranque, pues se va a ir a la QSPI o a la SPI o a la MMC a buscar esta cabecera. Cuando encuentre esta cabecera, ya sabe que todo va bien y empezamos a arrancar. A estas cabeceras podemos incluir también toda la parte de autenticación y de cifrado, de tal manera que, por supuesto, todo puede ir de una manera segura. Una vez que la ROM ha detectado que todo bien, carga el código para el procesor Loading Module
que es ya el que carga el resto de imágenes digamos, de una manera, por ejemplo, más rápida, porque ya aceleraremos los relojes acorde a las capacidades de nuestra placa, o ya configuraríamos todo acorde a, pues bueno, como es nuestra placa, ¿vale? Entonces, esto ya es código de arranque, pero ya personalizado para nuestra placa. Y luego tenemos un montón de particiones, donde en cada partición tenemos un archivo CDO o código cargable o imágenes, ¿vale? Que es, pues, en una partición tendremos, no sé, la lógica programable, en otro tendremos el NOC, en otro tendremos los AI Engines. Bueno, esto lo veis mejor en esta diapositiva. La idea es que dentro de estos CDOs, pues, como particiones en el archivo PDI, que son cada uno de estos CDOs, tenemos las configuraciones de cada uno de estos elementos. ¿Cómo se articula todo esto? Bueno, pues la manera de articular todo esto es que tenemos el código de arranque del PLM. Las CDOs son para la lógica programable, los AI Engines, la NOC. Imágenes, que son las imágenes que tenemos para los procesadores, imagen de Linux, lo que sea. Todo esto con las herramientas se genera un archivo PDI. Ese archivo PDI lo grabamos en un dispositivo de arranque, por ejemplo, una SD, y esto es ya lo que lee Versal y arranca el sistema. ¿Vale? Bueno, el archivo PDI nos soporta, digamos, diferentes subsistemas. Puede ser algo súper complejo que tenemos de las imágenes, tanto de el Linux, que te puede incluir el ARM Trusted Firmware, aplicaciones también para los cortes R5, el Ubuntu. Todo después las imágenes que tenemos de la lógica programable, las imágenes de los AI Engines, pues bueno, que podemos tener todo, o podemos tener, si solo arrancamos el PMC, pues a lo mejor tendríamos aquí un sistemita muy sencillo, o para el Linux, o solo para la lógica programable, pues podemos tener, digamos, diferentes variaciones. Como al final es un archivo que tenemos diferentes cabeceras, pues en esas cabeceras indicamos qué cosas tenemos y qué cosas no tenemos. La generación de esta imagen ya habíamos visto que era con las herramientas. Entonces, dentro de Vivado, lo que hacemos es crear ahora no se llama escribir el bitstream, se llama write device image, ¿vale? Y dentro de esto, pues lo que te hace es tanto generar el propio bitstream, ¿vale? Como la descripción del hardware que utilizamos para hacer un código que se genera automáticamente para el PLM. El PLM ya os había comentado que es algo programable. Vosotros podéis hacer vuestro código a medida, pero para las configuraciones o los ejemplos más básicos, lo que vais a trabajar siempre es con un código que se va a generar automáticamente por las herramientas. Con esto, ¿lo veis? Lo que generamos es, pues, básicamente una imagen sencillita donde tendríamos pues, los datos para el PS, digamos, de configuración, la imagen de la lógica programable, la imagen del NOC o lo que sea. Esto genera nuestro archivo XSA, que esto es exactamente igual que en Sync, es la descripción que tenemos de la plataforma hardware, y dentro de Bytes las novedades que tenemos es este AI Engine Compiler, es que no solo las aplicaciones ARM, sino que tendremos aquí las aplicaciones de los AI Engines, todo lo podemos mezclar y veis que ya nuestra imagen originaria pues se va añadiendo, lo que vamos añadiendo son código para los ARMs, códigos para los AI Engines, a lo mejor el Ubuntu. Bueno, vamos metiendo diferentes capas hasta llegar a lo que os había comentado en la anterior presentación. Bueno, pues vamos a ir ya terminando viendo cuáles son las fases de arranque. Entonces, las fases vamos a identificar una fase de prearranque, que es simplemente darle alimentación y salir del reset. Una fase propiamente de arranque, que es cuando vamos procesando todas las cabeceras y vamos inicializando. Luego después, cuando cargamos la plataforma, y luego ya un posarranque. En el posarranque lo que se mantiene es ese PLM que os comentaba con todo ese código de monitorización
que podéis hacer vosotros a vuestra medida de vuestro problema concreto. Esto se traduce en que el prearranque es que lo primero, pues empezamos a alimentar y tenemos un sistema hardware de monitorización de las alimentaciones y de este pin, el Power on Reset. ¿Vale? Cuando está liberado y cuando las alimentaciones ya han llegado a un cierto nivel seguro, el PMC lee los modos y los guarda, los pines de modo. ¿Qué eran los pines de modo? Os recuerdo los que decía, pues quiero arrancar de la QSPI, quiero arrancar de la OSPI o quiero arrancar de la tarjeta SD. Y los guarda en un registro. Y a partir de ahí el PMC arranca la RCU. Básicamente este código de arranque. Este código de arranque lee este registro y dice, ah, vale, pues quiero arrancar de la QSPI. Voy a configurar el controlador de la QSPI en el modo súper seguro para que independientemente de la placa y de la QSPI que tenga, pueda cargar la imagen del PLM. Eso es la siguiente transparencia. Entonces, la boot-ROM lo que hace es lee de ese registro que quiero arrancar de la QSPI, configura el controlador de QSPI de la manera más básica, empieza a leer y eventualmente se encuentra una cabecera válida. Si la encuentra la cabecera válida, pues perfecto, todo estupendo, podemos seguir. Y si no, pues tenemos que utilizar mecanismos de fallback tipo el multiboot, que bueno, que también ya conocéis, y el fallback que ya conocéis de Sync. A partir de ahí, pues bueno, eventualmente, pues lo que terminaríamos es cargando el código en la PPU, ¿vale? Y ejecutaríamos, pues bueno, cargaría el código en el PLM y validaría y se ejecutaría. Y esto ya sería esta parte de cargar la plataforma, que estaríamos, el código del PLM se copia, ¿vale? Se empieza a ejecutar, ¿vale? Y a partir de aquí, el código PLM, que ese processor loading module, es ya el que hacemos a medida de nuestra plataforma y de nuestra placa. Y es ya el que, pues, no solo va cargando las diferentes imágenes o CDOs que tenemos en nuestro PDI, sino que además, pues bueno, terminaría de configurar los registros básicos del sistema, tipo en particular relojes. Ya ese código lo que hace es manejar que los relojes ya vayan a una velocidad mayor. ¿Vale? Por ejemplo, también configuraríamos la DR de tal manera que ya tendríamos el sistema completo. Y a partir de aquí, el postboot, pues lo que hacemos es que continuamos ejecutando, ¿vale? Hasta que hasta que nos viene otro nuevo reset o ocurre cualquier otro evento que estamos monitorizando. Y aquí también sería el momento donde determinaríamos cuál es el dispositivo secundario de arranque, ¿vale? Y configuraríamos ese dispositivo secundario de arranque y lo configuraríamos. En el PLM está el Platform Loader Manager. Lo que vamos a tener es que la aplicación que podemos nosotros generar personalizadamente, tenemos un montón de librerías que nos permiten estas librerías hacer esta configuración. Vale, pues por ejemplo tenemos librerías de seguridad, tenemos librerías de carga, al final con los diferentes drivers para los diferentes elementos. Vale, pues estos son todos la aplicación que, como ya os digo, normalmente se hace automáticamente, pero también la podríais hacer vosotros, sobre todo para la monitorización a posteriori, que se hace con todas estas librerías que ya te da Xilinx. Y también existe el mecanismo de depurarlo, porque en el fondo es una aplicación de Microsoft, por lo que tenéis todas esas facilidades. Bueno, pues nada, esto es básicamente lo que hemos visto. Hemos hablado del Platform Loader Manager, del Platform Processing Unit de ese procesador, de cuál tenemos realmente dos procesadores, el básico corre de la ROM, el otro que corre con el código del Platform Loader Manager y cómo son las fases de arranque. Por no pasarnos mucho de tiempo, os dejo como diapositivas de backup
hablar de cuál es el flujo de arranque seguro y el flujo de arranque no seguro. Simplemente en estas diapositivas pues podéis tener exactamente cuáles las diferentes fases que vamos pasando. Creo que, pues bueno, junto con lo que os he comentado, junto con estos diagramas, os dan ya una foto completa de cómo es el arranque, que puede parecer, si veis de primera solo este gráfico, os puede parecer muy complicado, pero bueno, en el fondo veis que son diferentes piezas sencillitas las que van arrancando una detrás de otra.